Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta, profesor de marketing, y hoy día vamos a ver el tema de Brand Audit. Brand Audit o auditoría de marcas es un tema importante, relevante en lo que es la gestión de marcas y tiene que ver básicamente con medir cuál es el estatus de salud de una marca, de modo de entregar la información necesaria para que los gerentes de marca, ¿cierto? Los brand managers puedan de alguna manera tomar las decisiones para gestionarla. Vamos ahora entonces a ver esto en más detalle. Brand Audit está vinculado, como decía recién, ¿cierto?, a medir los distintos componentes de la salud de la marca. Entonces, para de alguna manera poder acercarse a este tema, uno tiene que tener un modelo, una cierta conceptualización de qué es lo que constituye una marca, y para eso hay varios modelos de capital de marca. Este es o brand equity, este es uno de ellos, que está derivado de alguna manera de los modelos de Keller y de Acker, que son probablemente los más reconocidos, de los cuales se derivan muchos de los que están, que existen y más conocidos comercialmente, como el BAP u otros, ¿cierto? En general es una perspectiva cognitiva basada en el conocimiento, en lo que las personas de alguna manera saben, conocen respecto de las marcas o incluso sienten respecto de una marca. Pero en síntesis o en simple, este modelo de Brand Equity tiene básicamente dos componentes grandes elementos: las fuentes del capital de marca y los resultados del capital de marca. Las fuentes son básicamente tres, ¿cierto? El conocimiento, o sea, la recordación y el reconocimiento, todo lo que uno, de alguna manera, lo que alguna gente llama también como awareness, que tiene que ver con eso, o sea, cuánto conoce, cuánto conocida, cuán presente está una marca en un mercado y en la mente de los consumidores. El otro componente, que es el segundo que aparece ahí en celeste, ¿cierto?, es la imagen, que corresponde de alguna manera a las asociaciones que tienen las personas con respecto a las marcas, las distintas ideas, lo que de alguna manera se viene a la mente cuando uno piensa o le piden que uno elabore respecto de una marca. Bueno, eso está en la imagen. Y hay un tercer componente que tiene que ver un poco más con las experiencias, que tiene que ver con lo sensorial, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo experiencial en un sentido amplio, y que de alguna manera pasa por los sentidos, pero también pasa por lo que alguien diría va más allá de la mente, sino que también va o repercute en el corazón o en el alma de las personas. Entonces, que también es un componente importante del brand equity de una marca. Esos tres componentes van a permitir que las marcas establezcan relaciones con sus clientes, y esas relaciones se van a manifestar a través de ciertos resultados. Esos resultados pueden ser conductuales, como por ejemplo repetir la compra, ser leal a una marca, o recomendarla, word of mouth, ¿cierto? Boca a boca, o eventualmente estar dispuesto a pagar un precio superior, o ir o recorrer cielo, mar y tierra para encontrar una determinada marca. Esas son manifestaciones conductuales que están basadas en esas fuentes, que son las tres que vimos anteriormente, y que hacen que los consumidores y los compradores tengan esas conductas. Y bueno, y si esas conductas se mantienen en el tiempo por una gran cantidad de personas, ¿cierto?, eso va a repercutir en que hayan resultados que vamos a llamar de tipo financiero, que van a hacer mayores ventas, mayores márgenes, mayores utilidades por la venta, o eventualmente mayores utilidades y valor económico de la empresa. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de brand audit, en general uno podría auditar estas distintas cosas, pero nuestro foco va a estar más bien en lo que aparece ahí como fuentes, que son las cosas que nosotros vamos a poder de alguna manera gestionar. Nosotros vamos a poder gestionar todo eso, lo que aparece en las fuentes. Es cierto que nos podemos meter un poquito en lo que son los resultados conductuales, por ejemplo, estimular la lealtad. Hay prácticas, sobre todo en lo que se denomina como manejo de clientes, ¿cierto?, gestión del valor del cliente, etcétera, donde uno puede hacer algunas acciones específicas a la conducta, pero nuestro foco, dada nuestra perspectiva cognitiva de las marcas, va a ser más bien en la parte que aparece ahí como fuentes. Entonces, si nosotros queremos medir el brand equity, ¿cierto? Eso, cuando estamos midiendo el brand equity, estamos haciendo una auditoría de marca. Por lo tanto, uno debería focalizarse en esas tres cosas. Ahora, ¿qué es lo que puede uno hacer si uno no tuviera así estos elementos conceptuales que estamos mencionando? Si a uno le pidieran, por ejemplo, hacer un ejercicio, comparar el capital de marca de estas tres marcas competidoras, no tendría por dónde partir. Por lo tanto, para eso es necesario tener este modelo conceptual que nosotros hemos simplificado. El de Keller es un poquito más complejo, pero en la práctica son similares, en estos tres grandes componentes que son conocimiento, imagen y experiencias. Entonces, uno podría recopilar, ¿cierto? Si uno le pidieran, por ejemplo, compare
tres marcas, por ejemplo, marca A, B y C. Marca A es la marca focal, la que yo estoy tratando de evaluar. Entonces uno podría buscar manifestaciones de lo que hace la marca. Por ejemplo, las piezas promocionales, campañas previas que haya hecho, las páginas web, presentaciones de productos, los productos en sí físicamente en sí. Eventualmente uno podría también ver estudios previos o apariciones en prensa u otras cosas y tratar de describir en función de lo que uno observa ahí, ¿cierto? Que fíjense que hay una interpretación porque nosotros estamos de alguna manera utilizando manifestaciones y por lo tanto nosotros estamos interpretando qué es lo que vemos nosotros en términos, por ejemplo, en este caso que estamos midiendo imagen. ¿Ya? Fundamentalmente en esas cosas que aparecen ahí, atributos y beneficios, son como asociaciones. Eso sería una manera, digamos, más espontánea, igual con alguna estructura, porque ahí tenemos, por ejemplo, los atributos, beneficios y las actitudes, que son componentes de alguna manera de la imagen general que uno tiene de una marca. Pero eso que puede ayudar, y yo recomiendo que igual hacerlo, hacer esta recopilación, no es suficiente y probablemente lo que uno requiere es, de alguna manera, ir a los consumidores y compradores y preguntarles a ellos qué es lo que de alguna manera recuerdan, reconocen, observan, piensan, reflexionan, sienten con respecto a una marca determinada y a sus marcas competidoras. Entonces ahí es donde surge el brand audit más formal. Y el brand audit más formal, ¿cierto? Tiene, déjenme ver, básicamente, es un enfoque más integral, como aparece ahí, que se centra en las fuentes, como veíamos anteriormente, que involucra evaluar las distintas características de que la gente piensa o siente respecto de una marca, que utiliza datos secundarios y primarios. Mi foco en lo que voy a presentar acá es en datos primarios. Como dije anteriormente, yo puedo hacer búsqueda de otros datos, ¿cierto? De datos secundarios, pero mi foco va a ser más bien en datos primarios, es decir, fundamentalmente de los clientes o de los públicos que son relevantes para una marca. Como mencionaba recién, si bien yo podría ver o considerar algunos resultados conductuales, el foco de hoy día va a ser más bien en la parte cognitiva o en las fuentes, ¿ya? Entonces, vamos allá. O sea, un esquema para hacer esto es básicamente medir las tres fuentes que vimos anteriormente. Medir el conocimiento, medir la imagen y medir las experiencias que tiene las personas con la marca. Y estas son algunas alternativas. Con esto no quiero ser exhaustivo, pero es un punto de partida que a ustedes les puede dar una estructura para poder examinar cuál es la situación de una marca y compararla eventualmente con la situación de otras marcas competidoras. Porque recuerden que al final, si bien uno le interesa la situación específica de una marca, siempre esa situación en un mercado siempre va a ser o va a tener que ser vista en comparación o en relatividad o relación a lo que le pasa a las otras marcas competidoras centrales. Bueno, dentro del conocimiento entonces tenemos básicamente las medidas de recordación y las de reconocimiento, ¿cierto? Recordación básicamente es cuando uno le pregunta a las personas o le pide a las personas que mencionen marcas de una categoría de producto determinada. Es decir, el cue o la pista que uno le da a los consumidores o a los compradores es una categoría de producto, por ejemplo, automóviles, qué marca de automóviles recuerda usted, y la persona va a mencionar, qué sé yo, alguna. Qué sé yo, Renault, no sé, Peugeot, Honda, Toyota, los que se le ocurra, ¿cierto? Yo puedo darle un cierto número. Normalmente yo recomiendo como mínimo 3, un número normalmente usado es 5, o sea que mencione 5 marcas de la categoría. Esto va a depender de la categoría de producto. En algunas categorías de producto las personas tienen que son muy presentes o que la gente utiliza mucho o que les gusta o que sea, o es muy relevante para ellos, obviamente van a tener más marcas en su cabeza, pero hay ciertas categorías en que uno con suerte va a considerar 3. Entonces va a depender de un poco de la categoría que estamos investigando. Bueno, entonces, nombre, por ejemplo, cuáles son las 3 marcas que se le vienen a la mente o 5 marcas que se le vienen a la mente. Con esa información, porque normalmente lo voy a poner en un orden, ¿cierto? La marca número 1, la 2, la 3, la 4, las que fueron mencionadas en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, con esa información que yo pueda obtener de una encuesta, ¿cierto? De las preguntas en una encuesta, yo voy a poder estimar cuál es la recordación que tiene. Por ejemplo, el porcentaje de las personas que me mencionaron, al menos en una de esas 5 lugares, ¿cierto? Una de las marcas. Por ejemplo, si yo una encuesta de 100 personas y
10 personas me mencionaron Honda en alguno de estos lugares, entonces la recordación general de Honda en el público que yo estoy evaluando va a ser un 10%. Y supongamos que, voy a decir Toyota, la gente lo recordó un 25%, y voy a decir que, no sé, Chevrolet, la gente lo recordó un 35%. Es decir, que un 35% de las personas mencionaron alguna de esos lugares a esa marca determinada. Puedo hacer otras cosas más adicionales. Por ejemplo, puedo fijarme solamente en las personas que me mencionaron, en las marcas que fueron mencionadas en primer lugar, lo que regularmente se denomina top of mind, que básicamente es el porcentaje o participación dentro de las que fueron mencionadas en primer lugar. Y por ejemplo, voy a decir, Honda a lo mejor no fue mencionado nunca dentro del primer lugar, ¿cierto? Siempre fue mencionado en segundo o hasta quinto lugar. Y por lo tanto, el top of mind de Honda en ese caso sería 0. A pesar de que la recordación general es un 10%. Entonces, esto es importante que ustedes separen. Una es la pregunta que uno va a hacer y otra cosa es la medida de recordación que uno va a utilizar. Uno puede, con esta pregunta de nombre las 5 marcas que se le vienen a la mente o que usted recuerda, con esa pregunta yo voy a poder, sobre todo si es que yo en el formato de respuesta le he puesto un espacio, por lo tanto el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no tengo por qué ponerle el número en este caso, basta con poner el orden. Normalmente las personas van rellenando de arriba hacia abajo, entonces puedo calcular entonces la recordación general, una recordación del top of mind, también podría calcular una recordación ponderada, es decir que ahí consideraría no solamente las menciones en primer lugar, sino que consideraría las menciones en cada uno de estos distintos lugares y le podría poner un puntaje. Por ejemplo, que si es una marca mencionada en primer lugar, le pondría 5 puntos, si es mencionada en segundo 4 y así sucesivamente. Si es mencionada en quinto, le pondría 1 punto. Entonces, yo podría calcular un puntaje de recordación que reflejara de alguna manera la ponderación en qué lugar fue mencionado, ¿ya? Entonces, fíjense que ya con esa misma pregunta tengo 3 medidas de recordación. Otra cosa que es importante señalar es que el conocimiento no es solamente de que a uno le den una pista como la categoría de producto y la busque en su cerebro, ¿cierto? Que si automóvil, lo busco en mi cerebro, digo las que se me ocurren. Eso es recordación. Pero otra alternativa es cuando yo, por ejemplo, voy caminando, voy en mi auto por la calle y de repente veo, qué bonito ese auto. Y miro la máscara, porque normalmente en la máscara está el logo, ¿cierto? Miro el logo y quizás lo reconozca o quizás no lo reconozca. Quizás lo reconozca porque a pesar de que lo vi bien, no lo identifico. En cambio en otro puede ser que lo vi al pasar, casi que no lo vi, pero vi que era una B con una W. Entonces, bueno, B con W, me recuerdo, me busco en mi memoria, ¿cierto? Y digo, B con W está vinculado con la marca Volkswagen. Entonces, eso es reconocimiento. Es cuando yo veo otras pistas distintas a la categoría de producto y distintas al nombre de marca en particular, ¿cierto? Que me recuerdan o que me hacen, de alguna manera, que me hacen más que recuerdan, que me hacen reconocer la marca. Entonces, reconocer es cuando yo veo símbolos, cuando yo veo colores, cuando yo escucho jingles, música, ¿cierto? Cuando veo formas que de alguna manera me recuerdan a una marca. En el caso de algunos productos, los productos que tienen alguna forma, los diseños particulares, ¿cierto? Entonces, si bien a lo mejor no veo la marca específica, no veo ni el logo, no veo nada, pero por ejemplo, si yo veo un computador que es más o menos plateado, con líneas claras, etcétera, más bien delgadito, voy a tender a pensar que es un Apple, independientemente que vea o no el logo de Apple en él. Entonces, eso es reconocimiento. Otras cosas que yo puedo medir en la imagen, ¿cierto? Que como ya he mencionado, el segundo componente fuerte de valor importante del capital de marca es la imagen. Y ahí puedo hacer medidas de asociación libre. Normalmente uno debería partir por eso, es decir, que las personas le digan, ¿qué piensa usted de la marca? Dígame 5 cosas que usted piensa de la marca. O dígame todas las cosas que usted piensa de la marca. Ahí va a depender de uno si es que quiere hacer más larga o si quiere capturar más información. Entonces yo le puedo dejar ilimitadamente. Si yo sé que los consumidores no es una categoría muy relevante o no le interesa tanto, a lo mejor sí es bueno que le mencione y que diga 5 cosas, porque si no me van a poner solamente un par y eso va a ser un poco insuficiente. Pero eso es asociación libre, que la gente libremente mencione, diga cuáles o escriba, ¿cierto?, en la encuesta, cuáles son las ideas que se le vienen a la mente. Recuerden que esto lo estamos pensando fundamentalmente para hacer a través de una encuesta. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a través de otras técnicas, primero, a veces es más caro y segundo, la encuesta tiene la gran ventaja que es administrado de la misma manera, de manera sistemática, con la misma forma, digamos, a un gran número de personas en un periodo corto de tiempo, que es uno de los criterios que uno debería utilizar. Ahora, uno podría eventualmente utilizar estos mismos
estas mismas preguntas y hacerlas, por ejemplo, en un grupo focal o hacerlas en entrevistas en profundidad, pero eso son más caras, normalmente va a estar reducida la cantidad de personas que me van a contestar. Es cierto que yo voy a poder indagar más en algunas de estas cosas, que también puede entregar un resultado, pero gran parte de lo que estoy haciendo acá lo estoy pensando como si nosotros lo fuéramos a hacer a través de una encuesta. Bueno, entonces después de eso tenemos que, de que las personas nos dan cuáles son las características que ellos piensan de las distintas marcas, de la marca focal y de otras marcas que estén siendo evaluadas, competidoras. Yo le puedo preguntar por evaluaciones de atributos, ¿cierto? Por los distintos tipos de atributos que vamos a ver después en una segunda parte de este video. Y dentro de ellos, por ejemplo, atributos relacionados al producto, características, beneficios funcionales. También le puedo preguntar otras cosas como, por ejemplo, la personalidad de la marca, es decir, si esta marca tuviera características humanas, por ejemplo, usted la consideraría alegre, la consideraría tímida, la consideraría sofisticada, por dar alguna. Y en base a eso, con esa información yo podría elaborar mapas de posicionamiento, ¿cierto? Podría establecer mapas de posicionamiento u otros mecanismos de desplegar esta información. Pero para hacer eso, yo necesito tener la evaluación de los atributos y características que tengo de la marca, ¿ya? Si no tengo la evaluación de características y atributos de la marca y de las marcas competidoras, no voy a poder hacer un mapa de posicionamiento, o por lo menos un mapa de posicionamiento técnicamente realizado. Finalmente, otra de las cosas que debería evaluar son las experiencias, los afectos, ¿cierto? Experiencias, en general hay muchas, Bernd Schmidt tiene varios niveles, ¿cierto? Pero en este caso nos vamos a enfocar básicamente en dos, en tres. Una que son las sensaciones, otra que son de alguna manera el tipo de relación que yo tenga, si es una relación más cercana, más intensa, y de alguna manera cuál es mi sentimiento general con respecto a la marca. Eso lo puedo hacer con una encuesta, es más limitado. Eventualmente, si uno quisiera ahondar o indagar más respecto a eso, hay las técnicas, en este caso las entrevistas en profundidad o el análisis de metáfora o incluso en neurociencia podrían ayudar para realizar esto de mejor manera. Pero recuerden que en este caso nuestra limitación o nuestra restricción que hemos dicho es que la vamos a hacer a través de una encuesta, por lo tanto ahí pueden haber algunas limitaciones. Entonces, esto también, perdón, no voy para atrás. Eso también yo lo puedo hacer en el mundo digital. También puedo hacer estas mismas mediciones que hago a través de una encuesta, podría hacerla a través de otras fuentes de datos que yo obtengo del mundo digital. Pero antes de ir a eso, voy a volver atrás y voy a hablarle un poco de más esto, cómo hacer esta medición en el caso con encuestas, ¿cierto? Antes de ir, déjenme... Aquí tengo un caso práctico, ¿cierto? Que algunos de ustedes pueden haber visto quizás, que tiene que ver con la medición de digamos, una situación de la introducción de una marca extranjera, en el caso de la moda en Chile, en particular cuando entraron Zara y otras marcas internacionales, y cómo algunas marcas locales estaban evaluando qué hacer frente a esa marca. Entonces, fíjense que voy a ir a los resultados. Hay distintas marcas que entraron, en este caso entró Zara, entró Mango, había marcas importantes como de marcas privadas como Basement, marcas como Italmod, marcas chilenas, etc. Entonces se quería evaluar cuál era la situación de las distintas marcas y cuál era de alguna manera el audit de esas marcas. Y para eso se hizo una encuesta. Fíjense que les voy a mostrar algunos de los elementos principales. Una encuesta que consideraba varias de las cosas que vimos anteriormente, pero en este caso, fíjense en esta tablita que ustedes están viendo ahí, es una encuesta para moda. Entonces, algunas de las variables que se estaban evaluando son, por ejemplo, la calidad de la tela, la calidad de la confección, variedad de color, estilo audaz, tradicional, para gente con clase, para gente recatada, para ir a trabajar, para fiestas, para sentirse cómoda, etc. Fíjense que ahí hay casi 20 características de las distintas marcas y cada una de esas características tenía que ser evaluada para cada una de las marcas, es decir, supongamos, Italmod, para Mango, para Zara, para Basement, ¿ya? O sea, las personas tenían que evaluar eso. Y en base a esas respuestas que fueron a través de una encuesta, yo puedo hacer
muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, acá hice a través del análisis factorial, que es una técnica específica multivariada, las pude agrupar en estas 4 grandes dimensiones, que son calidad, exclusividad, casual y para el trabajo, y a través de esas 4 dimensiones yo puedo después calcular para cada una de las marcas un valor para la calidad, exclusividad, casualidad y para trabajar, que me permite hacer estos mapas perceptuales o mapas de posicionamiento. Por ejemplo, acá tenía uno que está entre calidad y trabajo, o entre exclusividad y cuán casual o más o menos casual eran las distintas marcas. Fijémonos en este último que aparece aquí abajo. Por ejemplo, Zara era percibido como en ese momento con mayor exclusividad, Mango más aún, fíjense, con más exclusividad, similar a la exclusividad de privilegio, o sea, hacia el lado derecho del mapa. Pero por el Zara era visto de alguna manera como más casual, en cambio Privilege era visto como menos casual. Entonces, bueno, ese es un ejemplo típico. La pregunta entonces, todo es bien bonito, esto nos permite evaluar, como dijimos anteriormente, nos permite evaluar una marca, ¿cierto? Ver cuál es en particular, evaluar la imagen y el posicionamiento de una marca, pero la pregunta es cómo puedo yo construir eso. Y si bien yo les mostré de alguna manera los distintos atributos, a veces eso no queda tan claro cómo hacerlo, y es lo que yo quiero de alguna manera ver en la diapositiva siguiente. Fíjense, entonces, este es un esquema de brand audit para las distintas fuentes de, ahí dice capillal de marca, pero es capital de marca, disculpen. Entonces, siguiendo con el mismo orden que estábamos anteriormente, entonces vamos a preguntar primero con respecto al conocimiento. Recuerden que estamos tratando de hacer una encuesta para medir esto. Entonces, siguiendo con el mismo orden que estábamos, si queremos medir recordación, la pregunta es, ¿qué marcas de la categoría, qué sé yo, auto recuerda? Mencione, ahí dice 3, pero como les dije anteriormente, probablemente muchas de ustedes podrían mencionar 5, ¿ya? Y ahí tendrían que ponerle las rayitas para que las personas marquen, o espacios para que las personas marquen o indiquen cuáles son las 5, ellos digan, escriban, ¿cierto? Cuáles son las 5 marcas que ellos recuerdan. Eventualmente en algunas categorías que las personas no recuerden muchas o sean categorías un poco relevantes, o sean marcas medias un poquito más especiales, ¿cierto? Uno podría, además de hacer esta pregunta, que es una pregunta de recordación no asistida, uno podría preguntarle, después de esa, en otra página, ¿cierto? Preguntarle de las siguientes marcas que aparecen, indique cuáles ustedes recuerdan, para que marquen, y esa sería una de recordación asistida. En general, yo no recomiendo que se haga esta, o sea, primero, si que lo van a hacer, tienen que ser después de una de recordación no asistida, así general. Y solamente la deberían hacer si es que la categoría de producto es una categoría donde las marcas no son tan conocidas. Bueno, la segunda pregunta que uno tiene que hacer es de reconocimiento, y hay una alternativa que quizá una de las que más usamos, es poner los logos de las distintas marcas, pero de una manera, como dice ahí, blurred o borrosa, o sea, en donde no se distinga claramente, a lo mejor se distingue la forma, normalmente tratamos de no ponerle el color, ahí hay que ver, depende de la categoría, ¿cierto? Pero normalmente un logo borroso y que sea equivalente o igualmente borroso para las distintas marcas, y ver que las personas indiquen, ¿cierto? Coloquen ahí el nombre de la marca al lado de cada uno de los logos borrosos, de modo de que uno pueda después chequear qué porcentaje de las personas lo identificaron o lo reconocieron correctamente. ¿Ya? Bueno, esa es la parte de conocimiento. Como les digo, con 2 preguntas uno podría resolverlo, eventualmente con una tercera de recordación no asistida. Siempre nosotros estamos preocupados de alguna manera de minimizar el tamaño del cuestionario, pero maximizar la información que obtenemos de él, de modo de que esto no sea tan complicado o no sea tan costoso para los clientes. Recuerden que las personas van a tener que contestar de muchas marcas y esto puede demorarse mucho tiempo, y eso puede ser costoso para conseguir las personas, o que algunas personas en el medio de la encuesta cierto, digan, ¿sabes qué más me aburrí? Y dejen de seguir contestando. Entonces, siempre vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero que sea comprensivo y que incluya las distintas fuentes del brand equity para hacer un buen audit de la marca. O sea, la fase siguiente es la fase de medir o de alguna manera pedirle a las personas que indiquen libremente cuáles son los atributos y las características que ellos recuerdan de cada marca. Recuerden que esto lo tienen que hacer para, si son 4 o 5 marcas las que ustedes están evaluando, para cada una de ellas, es decir, para la marca focal, la que a ustedes les interesa, más 3 o 4 marcas competidoras centrales.
Como les decía anteriormente, yo les puedo decir que marquen 5 o lo puedo dejar libre, va a depender de la categoría, ¿cierto? Entonces la idea es que las personas indiquen libremente con sus palabras, ¿cierto? Que la escriban ahí si es que un cuestionario online, o que lo digan si es que la encuesta se está haciendo de manera personal, digamos, o sea, administrada por alguien, por un encuestador. Bueno, esa es una parte de la imagen, que la imagen de asociación libre. Después tenemos que pasar a la evaluación de atributos. Recuerden que nosotros dijimos que para tener una buena, para hacer por ejemplo el tema del mapa de posicionamiento como veíamos anteriormente, necesitamos tener una evaluación de los distintos atributos. Y voy a hablar de dos tipos de evaluaciones. La evaluación simple es si yo solamente decir si las marcas tienen o no tienen un determinado atributo. O sea, ¿están o no están? Esa es la evaluación más simple, es dicotómica, ¿cierto? ¿Tienen o no tienen un cierto atributo? Esa es la más simple, que a veces se usa justamente por esto que es menos complejo y se demora menos. Pero lo más normal, lo más utilizado probablemente, es que uno evalúe en una escala, ¿cierto? De 1 a 5, de 1 a 7, el grado de presencia o el grado de acuerdo que uno tiene con respecto a una frase que involucra una marca y un atributo. Entonces, aquí hay, fíjense, tenemos distintos tipos, hemos clasificado los atributos o las características de las marcas de distintas maneras. Tenemos en la primera columna, dentro de los atributos a considerar, hemos puesto atributos del producto, ¿cierto? O relacionados al producto. Nosotros hemos dado ahí, hay un número que parece ahí que es 4, como un indicador. Pueden ser 3, podrían ser 5, pero para tener una idea, una referencia de cuántas preguntas o cuántos atributos uno debe ir a preguntar. Por ejemplo, en el caso si estuviera uno haciendo para avena, ahí aparece que sea natural, el número de calorías, que sea integral o no, que sea instantáneo, con proteína. Son algunas características que son atributos relacionados al producto. El envase podría ser también otras cosas relacionadas al producto. Después tenemos, siguiendo hacia abajo, ¿cierto? En la primera columna, atributos no relacionados al producto, como por ejemplo precio. Hay por lo menos una pregunta respecto al precio. Recuerden que es el precio percibido, lo que los consumidores perciben, si es caro o barato, si es precio regular, ¿cierto? Después imagen de uso, o sea, los distintos usos que pueda tener el producto. Por ejemplo, yendo el Quaker. El Quaker a veces a lo mejor la gente lo consume solamente para dieta. O sea, cuando está a dieta o cuando tiene por alguna situación de dieta recomendada la toma, porque normalmente no lo hace. Otra gente lo puede considerar que es parte de su buena nutrición diaria. Otro lo puede considerar que le han dado esto para engordar. O sea, lo considera como cuando está muy delgado, ¿cierto? Necesita comer avena para... O sea, cada uno podrá tener distintos usos potenciales para la avena. Lo mismo, fíjense que hacia el lado tenemos desodorante y la categoría de supermercado. Entonces uno podría... la imagen de uso va a ser distinta en el caso de la avena y que en el caso de los desodorantes. Por ejemplo, un uso típico del desodorante es para el día a día. Otro es, por ejemplo, desodorante, gente que utiliza ciertos desodorantes para salir, porque, por ejemplo, tienen el mismo aroma que a lo mejor el perfume que están usando. Otro para el deporte, porque obviamente la intensidad del uso puede ser diferente. Entonces, la imagen de uso, no siempre las mismas características o atributos van a ser utilizados para distintas categorías. Ahora, ahí nosotros pusimos al menos o alrededor de 3 características que evalúan la imagen de uso. La imagen de usuario también, fíjense, 3, en el caso de avena, deportistas, niños, adultos, tercera edad. En el caso, por ejemplo, de supermercado, dueña de casa, profesional, joven adulto o tercera edad. Podrían ser distintos tipos de imagen de usuario. Imagen de usuario es quién es como el usuario típico, quién se imagina que va normalmente a una marca determinada. Por ejemplo, yo puedo pensar que Axe, en el caso de desodorante, lo utiliza un tipo de persona, voy a suponer, no sé, más deportista. Y en cambio Speed Stick lo utilizan más, voy a decir, trabajadores. Estoy suponiendo, no digo que sea así, ¿ya? Entonces, cada marca puede tener una imagen de usuario diferente, ¿ya? O sea, ahora, fíjense que en este caso, ¿cómo serían las preguntas? Las preguntas, bueno, después voy a ir sobre eso. Pero básicamente cada persona va a tener que evaluar cada uno de estos atributos para cada marca, si le parece o no le parece que corresponde a la realidad de esa marca o no. Personalidad de marca, aquí aparecen, nosotros hemos sugerido al menos 4. Aquí hay algunas ideas de ese tipo de características de personalidad de marca que podrían ser consideradas. Por ejemplo, clase alta, elegancia, sofisticación, o ser juvenil, energética, o sincera y honesta, o inteligente y capaz, o ruda, agresiva, o tradicional, conservador. Son algunas características que yo podría medir ahí respecto de la personalidad de una marca.
Junto con eso están los beneficios, y algunos beneficios que pueden ser interesantes son beneficios funcionales. Beneficios funcionales son distintos que los atributos, recuerden, porque el beneficio funcional en el fondo indica lo que sirve o lo que hace. ¿En qué me beneficio yo? Por ejemplo, un supermercado puede tener tiendas muy amplias, ¿cierto? Esa es una característica del producto, las tiendas muy amplias, ¿cierto? Ahora, o puede tener una gran variedad de productos. Ahora, ¿en qué me beneficia a mí eso? Esa es una característica, un atributo del producto, la variedad de productos. ¿En qué me beneficia a mí el tener mucha variedad de productos? En que a lo mejor puedo hacer la compra en un solo lugar. Hago todas las compras en un solo lugar. Ese es un beneficio. O que sea muy amplia, es cómodo, ¿cierto? Es cómodo, es agradable. Ese sería como un beneficio funcional vinculado al atributo. Entonces, ahí tienen que tener ojo de no preguntar lo mismo dos veces. O sea, si preguntaron ya amplitud, quizás no pregunten después el tema relacionado al beneficio en eso. Traten de, en eso, ser inteligentes y de, si preguntan algunas cosas que son beneficios, atributos relacionados al producto, y le faltaron algunas, esas que le faltaron, traten de pensar en los beneficios que generan y eso preguntarlo después en los beneficios funcionales, de modo de que no les resulte tan larga la encuesta. Beneficios simbólicos, por ejemplo, aquí aparecen respecto al supermercado, me da estatus social, me hace ser visto como más disciplinado, más fuerte, me hace ser visto como más inteligente, como más ahorrativo, me hace ser visto como, qué sé yo, de clase alta, o me hace ser visto como más popular, qué sé yo, lo que uno considere, o más deportista, o más, no sé. Esos son. Ahora, fíjense que aquí abajo aparece el marcado 21. Si nosotros sumamos estas distintas preguntas que aparecen ahí, que es una guía, reitero, es una guía, pero una guía para que tengan de alguna manera una orden de magnitud, lo que nos está diciendo es que para medir la imagen a través de la evaluación de atributos, yo necesito al menos o alrededor de unos entre 20, 22, 23 atributos como mínimo, siendo muy ordenado y organizado. Entonces, eso es una cosa importante a considerar. Esas encuestas que de repente uno ve, que uno le preguntan por 6 atributos típicos, no sé, le preguntan por la calidad, por el precio, qué sé yo, 3 cosas más, no miden lo que nosotros necesitamos para hacer un audit de la marca. No es suficiente para hacer un audit de la marca. Y otro problema que tienen esos estudios es que normalmente no preguntan muchas de estas cosas que aparecen ahí como, perdón. Sí, bueno, decía que entonces que otro de los problemas es que cuando yo hago esas encuestas muy cortas de imagen, de 5 o 6 preguntas, no abordan todas las distintas características o distintos atributos que yo tendría que utilizar. Por ejemplo, muchos de esos estudios no preguntan nada de la imagen de uso, de la imagen de usuario, de la personalidad de marca, y de hecho, o el beneficio simbólico, que son claves. O sea, en los atributos relacionados al producto y en los beneficios funcionales, que uno pensaría que se juega gran parte de las diferencias entre las marcas, producto del cambio en la tecnología, producto de la convergencia tecnológica, etcétera. Muchos productos hacen lo mismo o muy parecido, ¿cierto? Y gran parte de la construcción de la marca está en la parte intangible, no en la parte funcional o tangible del producto, ¿cierto? Entonces, esa yo la tengo que capturar y la única manera de capturarla es a través de un estudio de brand audit, por lo tanto, tengo que preguntar ese tipo de cosas en una encuesta que esté tratando de hacer un brand audit. Bueno, entonces la pregunta era ¿cómo hago las preguntas? Porque a veces ahí nuevamente las personas se confunden un poco. Aquí estamos presentando dos opciones. Por ejemplo, la opción 1 dice, favor evaluar el grado en que está presente cada una de las siguientes características en la marca A. Utilizando, por ejemplo, esta escala. 1, muy poco presente, 2, poco presente, 3, ni poco ni tan presente, 4, presente, 5, muy presente. ¿Ya? Esa es una. Y si ustedes se fijan, ahí habría que listar las distintas características que deberían salir de la lista que vimos anteriormente. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo esto para avena, tendríamos que considerar esas distintas características que aparecen ahí bajo avena y esas aparecerían aquí en la primera columna y después le daríamos un espacio para que las personas marquen o indiquen, ¿cierto?, cuán presentes están esas características para cada una de las marcas evaluadas. Es decir, para Quaker, para la Selecta, para la marca C, para la marca D, ahí tendrían que poner un número de 1 a 5 dependiendo de si ellos piensan que está o no presente esa característica. Por ejemplo, que sea natural. Quaker es visto más o menos natural. ¿Está presente eso? Si yo creo que está muy presente, voy a poner 5. Si yo creo que está más o menos presente, voy a poner 3. Y así para cada una de estas marcas. Esa es una manera de preguntar. Otra manera, que es quizás la más tradicional,
que es la que más se usa, es que en vez de utilizar esta escala de muy poco presente o muy presente, utilizamos una afirmación o una característica y le pedimos a las personas que evalúen el grado de acuerdo o desacuerdo con esa afirmación. Por ejemplo, ponemos la afirmación es natural, entonces nosotros tenemos que decir, marca a Quaker, es natural, estoy muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿cierto? Y ahí voy a evaluar nuevamente. Lo mismo selecta, es natural, no sé, yo le voy a poner 3. La marca C, 2, no sé. Es para dietas, marca Quaker, voy a poner, no sé, muy de acuerdo 4. O de acuerdo 4. Marca la selecta, voy a poner ni de acuerdo ni de desacuerdo 3. Entonces, y eso lo voy a hacer para cada uno de los distintos atributos. Recuerden que los atributos y características serían como 20, 25 a la izquierda en la primera columna y después yo tendría estas distintas columnas para cada una de las marcas. También puedo hacerlo por bloque, es decir, primero un bloque de una marca, después el bloque de la otra marca, después el bloque de la tercera marca y así sucesivamente. Desde un punto, técnicamente quizás es hasta un poco mejor, pero el problema que tiene eso es que va a ser muy costoso en tiempo. Se va a demorar mucho en tiempo y por lo tanto hay más riesgo de quedarse sin respuesta o con una respuesta parcial por parte de los consumidores. Entonces, esta forma que es como más abreviada tiene una ventaja. Bueno, junto con eso, normalmente a mí me gusta, y lo recomiendo también Keller y otros, es preguntar una evaluación general de la marca. Es decir, ¿cuál es tu impresión general? Que sería como la actitud, de alguna manera, cuál es tu impresión general de la marca, muy mala, muy buena, en términos generales, amplios. ¿Ya? Siempre eso es bueno para confirmar algunas otras cosas, porque a veces la gente a veces algunas personas pueden ser muy exigentes en el detalle, pero a veces en el general igual tengo una buena impresión de la marca. ¿Ya? O sea, para compensar y para evaluar esto es bueno tener una idea general. Finalmente, con respecto a la experiencia, yo les mencioné que la experiencia está más difícil hacer algo tan preciso, tan bueno a través de una encuesta, pero uno puede por lo menos intentar acercarse. Aquí hay 3 preguntas que yo creo que pueden ser útiles para eso. Entonces, pensando, hay una que dice ahí, indique sensaciones que se le vengan a la mente cuando piense en la marca, ¿cierto? Uno puede pensar, puede ser más específico, indique sensaciones que se le vengan a la mente cuando usa una marca, por ejemplo, cuando usa un iPhone, cuando usa, qué sé yo, cuando va y atiende va a un supermercado. ¿Qué sensaciones se le vienen? Puede ser más específico, ¿qué sensaciones físicas se le vienen a la mente, ¿cierto? Cuando usted piensa en la última vez que fue al supermercado, cuando fue a esa tienda o que usó un determinado producto, ¿ya? Esa es una, y ahí es como ustedes ven, es una pregunta abierta y las personas pueden expresarse más libremente. Eso es útil, puede ser útil, ¿ya? Ahora, otra pregunta que aparece más abajo, ¿cierto? Dice, pensando en su experiencia con la marca X, ¿cierto? Evalúe su vinculación con ella. Muy superficial o muy intensa, eso tiene que ver más, estamos tratando de evaluar un poco ya las relaciones. Muy superficial a muy intensa, hay marcas con las cuales uno puede, como que son estos amigos que uno ve de vez en cuando o conocidos, digamos, ¿cierto? Y hay otras marcas que son como casi de la familia o no sé, más que la familia incluso, ¿cierto? Muy intensa. La otra puede ser una relación como más, por decirlo así, funcional, utilitaria, ¿cierto? Tengo una relación más bien, me sirve, es una marca que me sirve, no me encanta, pero me sirve, ¿ya? Versus otra que no, a lo mejor no me sirve tanto, pero la adoro, ¿ya? Esa marca. También puede ser. Y una que tiene que ver con la valencia, si más bien yo evalúo la experiencia con la marca más bien positiva o negativamente. Entonces fíjense que ahí, a través de estas distintas preguntas, vimos las 2 o 3 preguntas de recordación, las 21, 22 preguntas de actitudes, más una pregunta de actitudes, dije, de atributos relacionados con la imagen, más una pregunta de actitud, y más las preguntas de experiencia. Estamos hablando de 25, 27 preguntas en general. Recuerden que muchas son repetidas también, o sea, hay que hacerlas para varias marcas, entonces son más que esas. Tenemos un instrumento de medición que nos va a servir para hacer una encuesta y por lo tanto nos va a servir para hacer un brand audit. Bonus track, que les quedo debiendo, ¿cierto? Es lo que... Esperen un segundo. Voy para atrás. Es lo que yo les mencionaba, que esto también, aparte de medirlo a través de una encuesta, también lo puedo medir en el mundo digital.
Y esto normalmente voy a tener que utilizar datos secundarios, pero puede ser relevante y para algunas marcas puede ser muy relevante, ¿cierto? Todas las marcas que son digitales, obviamente que incluso hay mucho más que esto, pero lo estoy mostrando como para tener un panorama general. Por ejemplo, en conocimiento yo puedo chequear o puedo ver el número de fans o seguidores, de IPs, de direcciones IP, de email, de usuarios únicos, ¿cierto? Que de alguna manera han entrado a una página web o están en un sitio de Instagram o de Facebook de la compañía o de la marca. El número de hits que tienen, por ejemplo, no sé, videos promocionales en YouTube, o el número de posts de clientes que aparecen ahí. O sea, puedo a través de eso inferir el número de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo... Imagínense que estoy haciendo esto para que sea una marca de fútbol y estoy haciendo, no sé, quiero comparar cuál es la situación de, voy a decir, la Unión Española comparado con, no sé, las otras marcas de Colonia, ¿cierto? Para no decir contra Colo Colo o contra la Universidad de Chile, que son los clubes más populares aquí en Chile. Entonces, yo podía ver en mi página web o en mi fanpage de Facebook o de Instagram, ¿cierto? Podría ver cuántos seguidores tengo. Sumamos, tengo 50.000 seguidores y Palestino, que es uno de los de otros clubes de Colonia, sumamos tiene 28.000 y sumamos que Audax Italiano, que también es otro de los clubes de Colonia, tiene 21.000. Entonces ahí podría decir, bueno, en términos de conocimiento, podría tener un poco más. Pero obviamente alguien diría, pero eso no es solamente conocimiento. Es verdad, no es solamente conocimiento, también hay un grado de afecto asociado, pero por lo menos indica y comparativamente nos indica algo. Y además, si esto lo comparamos, por ejemplo, sumamos que Colo Colo, que es el club más popular, o la Chile, que son los clubes más populares acá, ¿cierto? Tengan 500.000 o 1.000.000 de seguidores, bueno, nos da también una referencia de cuán conocido es mi club con respecto al otro. Imagen y conversaciones. Una de las cosas que puedo hacer a través de las redes sociales es examinar las conversaciones que ocurren ahí. Esto lo puedo hacer de manera, voy a decir, manual, o también puedo utilizar alguna de las técnicas más recientes de obtención de datos, de hacer como data mining, obtener información de las redes sociales, capturarla a través de algunos robots o alguna técnica de extracción de datos para después eventualmente analizarla. Las puedo analizar, sobre todo si son muchos datos voy a tener que utilizar algún tipo de mecanismo de Machine Learning, ¿cierto? Pero independientemente del tipo de Machine Learning que yo utilice, recuerden que yo tengo que entrenar esas máquinas de Machine Learning. Entonces, para entrenar esas máquinas de Machine Learning, esos programas en el fondo, esos robots que son programitas, ¿cierto? Para entrenarlo yo tengo que igual hacer un análisis previo manual de por lo menos una muestra de estos posts, una muestra de los comentarios que hacen los clientes. Por ejemplo, imagínense un lanzamientos de productos de una marca o los distintos posts que aparezcan en un fanpage y evaluar qué es lo que la gente dice, qué comentarios dicen. Yo igual voy a tener que pescar una muestra de aquello y evaluar si son positivos, si son negativos, qué tipo de comentarios son los que aparecen, son comentarios de tipo más funcional, son comentarios que tienen que ver más con, por ejemplo, emocional o con cosas que tienen que ver con la imagen simbólica, digamos, con qué es lo que proyectan. Entonces puedo tratar de chequear las palabras que aparecen en esos posts y con eso decir, bueno, estos son más positivos, estos son más negativos, estos tienen que ver con el atributo del producto, estos no tienen que ver con el atributo del producto, y a través del análisis de una muestra de eso, obviamente no de todos los posts, puedo tener una sensación de cuál es la imagen que tiene, por lo menos en el área digital, una marca determinada. Obviamente que con este entrenamiento yo después se lo podré pasar y entrenar a estos robots o estos programas, digamos, ¿cierto? Que van a poder analizar grandes volúmenes de datos y chequear si el sentimiento es más bien positivo o negativo, si es que qué tipo de evaluaciones se hacen, etc. ¿Ya? Bueno, eso en términos generales. Esto es una cápsula, ¿cierto?, para ver cómo enfrentar el tema de brand audit, que es muy, muy importante. Sin hacer brand audit es difícil gestionar una marca. Los brand audits deberían hacerse al menos una vez al año. Es como un chequeo de las personas, así como todas las personas deberían hacerse un chequeo de salud todos los años, de las cosas básicas, perfil bioquímico, examen del corazón y algunas cosas más, ¿cierto? Bueno,
lo mismo uno debería hacer con las marcas. Y en función de eso, bueno, no sé si poner la dieta, si mejorar la nutrición, si hacer más ejercicio, si mejorar algunos componentes, y en este caso, si mejorar la recordación, si mejorar el conocimiento, a lo mejor mejorar el conocimiento en algunos segmentos, o perfeccionar algo de la imagen. A lo mejor hay un elemento de la imagen que era diferenciador antes y que ahora está empezando a caer, porque hay una marca competidora que está haciendo lo mismo, el posicionamiento se nos ha cambiado un poco. Bueno, ¿cómo hacer eso? Para poder hacer esos juicios necesito hacer un brand audit, y para hacer un brand audit yo necesito una encuesta como la que mostramos nosotros anteriormente. Esa encuesta puede ser complementada con esto del mundo digital que acabamos de mencionar, y también puede ser complementada con un arqueo, con una revisión de las distintas piezas promocionales, con las distintas manifestaciones que tiene la marca y sus productos en el mercado. Si yo junto esas tres cosas voy a tener un brand audit muy poderoso, uno basado en una encuesta, basado en estas piezas y en estas manifestaciones de producto y de la marca, y además en lo digital. Si no se puede hacer todo, porque yo entiendo que esto es un tema costoso, yo digo, al menos tienen que hacer lo de la encuesta. Al menos tienen que hacer lo de la encuesta. Lo de la encuesta, yo sé que esto es caro, yo sé que de repente puede ser muy oneroso, pero piensen que gran parte de la inversión que ustedes van a hacer, tanto en publicidad como en acciones comerciales, incluso en desarrollo de productos, va a estar derivado de lo que ustedes piensan que la gente piensa de su marca. Y eso puede estar errado o puede estar cambiado. Por lo tanto, para eso es clave hacer un brand audit. Espero que les haya servido. Bueno, Sergio Labarrieta, la mirada estratégica, síganos en